Hola, mis queridos educandos. Jóvenes y bellas como las estrellas, ¿cómo han estado? Muchas gracias por todas sus participaciones en los likes, en los comentarios, en compartirlo. Muchísimas gracias. La verdad es que nos ha ido bastante bien y pues por lo mismo pues seguimos aquí. El día de hoy voy a platicar acerca de lo que son pues las tradiciones del Día de Muertos y particularmente cómo fue la génesis de lo que serían los hoy conocidos como altares de muertos u ofrendas de muertos. El suceso comienza más o menos, digamos que en la última etapa de lo que sería el mundo mesoamericano, con la llegada de los purépechas, o en este caso conocidos como tarascos también, allá por la región de Michoacán y Guerrero. Estos grupos son un poco diferentes de lo que serían todos los grupos nahuas, ya que su lengua es muy distinta, es más suave, más complicada, pero además tienen una serie de cultos que son un tanto diferentes. Ellos tienen un culto muy particular por los elementos, y en este caso muy importante por lo que sería el culto del sol y el culto de la luna, a los cuales ellos reconocen como grandes ancianos, el Tata Uriata o el Señor Sol, la Nana Kutsi o la Señora Luna, van a cuidar de todos sus hijos. Y en este caso también hay un culto muy particular por lo que sería la luna en sus fases. La luna niña, la luna joven, la luna fértil y la luna vieja, que en este caso son los diferentes ciclos de lo que sería el transcurso de la luna y sus fases con respecto de la Tierra. El caso es que este culto que se daba por los elementos y por el sol y por la luna dio lugar a una serie de eventos en los cuales pues lógicamente se rendía un culto muy particular por lo que serían los ancianos. Y el caso de Curicaveri, por ejemplo, que originalmente era el dios del sol, fue llevado poco a poco hacia dentro de casa, hacia el hogar. El culto que originalmente era un culto guerrero se fue yendo un poco más hacia el interior cuando los purépechas se convierten de ser un grupo guerrero en ser un grupo más bien dedicado a la piscicultura, es decir, a la pesca, pero también a la crianza de estos animalitos, de los peces. Entonces el dios del sol, que en aquel entonces era uno de sus dioses principales, ahora se convertía en el dios del fuego. El fuego que estaba dentro de las casas. El fuego que les acompañaba durante toda la noche, que les acompañaba durante el día a las mujeres para hacer de comer, etcétera, etcétera. Porque era más bien el fuego del hogar, el fuego donde se preparaban los alimentos y ese tipo de cosas. El culto era, digamos, familiar, muy fuerte, un vínculo muy importante. Todos comían juntos a una determinada hora alrededor del fogón o cerca del fogón. Y ocurrió algo muy particular. Resulta que cuando llegaban a fallecer los mayores, ellos les rendían culto sepultándonos precisamente bajo lo que sería el fogón, de tal modo que la presencia era constante. El cuerpo humano, cuando se descompone, empieza a soltar gases, los famosos, el metano y el propano y el butano y todo esto, que de algún modo pues van a convertirse en lo que sería el gas natural. Entonces imagínense ustedes bajo este fogón, cuando los cuerpos están ahí, se empiezan a descomponer, y lógicamente aquello hacía que el fogón ardiera mucho más fuerte, más importante. Y en ese caso ellos pensaban que era como la presencia de sus seres que regresaban a comer junto con ellos. Es pues una de sus costumbres el platicar con el fogón, el pedirle, por decir de alguna manera, consejo, el solicitarle una anuencia, etcétera, etcétera. Entonces esta llamarada de alguna manera correspondía a ello, por lo cual ellos pensaban que los estaban visitando y les dejaban un lugar dentro de la mesa, ¿no? Cuando llegan los evangelizadores, pues esta costumbre no es muy bien vista. Para ellos, pues el hecho de que enterraran a sus muertos en casa era así como algo muy terrible, como una ofensa, como algo
que no podía ser, ¿no? Y el evangelizador lo que designa es, igual que en todas las costumbres católicas, un lugar de culto, o sea, un campo santo, lo que sería el panteón, ¿no? De tal modo que esta nueva costumbre que imponían los españoles, pues no es muy bien aceptada por estos hombres, sobre todo estos purépechas. Sin embargo, pues de una manera o de otra, pues se hacen a la idea. De tal modo que van y entierran sus muertos al campo. Pero luego viene una nueva costumbre, la idea de que, ok, pues si mis deudos están allá en el panteón, entonces yo voy con ellos y lo que hacían era que se llevaban su comida y a la hora de los alimentos iban y tendían sendos manteles para ir a comer junto con sus muertos, lo cual tampoco agradó mucho a los evangelizadores, por lo que designaron entonces un día especial para el culto de la muerte. De hecho, en lo que sería el Pantocrato de los mesoamericanos, ya existían meses dedicados precisamente al culto de los muertos. Había un mes específico que se llamaba Chompli o Chompa o Calavera, que era precisamente ese mes en el que se rendía culto a los muertos. La idea del Coxcacuautli, o sea, del buitre o en este caso conocido como sopilote, pues también era parte de esa celebración. Entonces hicieron coincidir de alguna manera la fiesta indígena con la fiesta cristiana. En este caso dejaron los 2 días primeros del mes de noviembre, que corresponden al Día de Todos los Santos y al Día de los Fieles Difuntos. Algo muy curioso con respecto a eso es que el famoso o la famosa fiesta de Halloween de los norteamericanos de alguna manera tiene relación con este hecho de la fiesta católica, porque el Halloween mentado es más bien el All Hallow Eve, o sea, la víspera de Todos los Santos, que era una celebración en la que pues se dejaban los demonios sueltos, por decirlo de alguna manera, para celebrar a Todos los Santos. Y acá no, acá es la idea de convivir con ellos, llevándoles alimentos, llevándoles flores, conviviendo de alguna manera con ellos, y esta tradición pues se incrementó en el momento en que pues van creciendo la ciudad. Lógicamente al principio el sacerdote católico admitió esto, pero al señalarles ya días específicos, pues se dio lugar a que aparecieran estos famosos altares u ofrendas dentro de casa, puesto que al principio pues el Campo Santo estaba cerca del lugar, pero posteriormente al crecer las ciudades a veces ya no es tan fácil ir a visitar a los muertos hasta el panteón, y entonces lo que hacen es que en casa les arreglan una ofrenda para que llegue. Aquí van a haber varios elementos que son de una o de otra manera un sincretismo. Por principio vamos a encontrar los elementos indígenas, en este caso el cempasúchil o cempoalzóchitl, que en este caso es la flor de muerte. Está el copal, está el incienso, están elementos como el agua y la sal, que son de alguna manera ofrendas. El maíz de varios colores, que pues en México existen más de 400 variedades de maíz, de los cuales conocemos tan solo algunos cuantos, pero que en especial escogían el azul, el rojo, el negro y el blanco, que correspondían a los famosos 4 tezcatlipocas de los aztecas. Y tenemos también pues algunos otros elementos que ahora ya corresponden más bien a lo que sería el mestizaje, que en este caso son las veladoras, los cirios, las imágenes religiosas. Hay algo muy particular, ahora por ejemplo se integran a los altares las fotografías, cuando originalmente en otra época lo que se hacía es que se les dejaba un cambio de ropa, porque se supone que para llegar al inframundo, allá al Mictlán, tenían que hacer una peregrinación como de 7 años, entonces cada año se les dejaba un cambio de ropa, agua para que se refrescaran, sal para que pudieran tener sabor de los alimentos, porque se supone que al desprenderse del cuerpo el alma ya no tiene la sensación del sabor, entonces la sal era para que se uniera esta situación. Aparecen pues los frutos de la temporada, los tejocotes, las naranjas, las cañas, etcétera, etcétera,
como productos de la tierra, y esos son los 4 elementos, los productos de la tierra que representan todas estas frutas, todas estas cosas. El viento, que en este caso son los papeles picados, de colores varios, lo que sería el fuego, que en este caso es representado por las veladoras, y el agua, bueno, que esa se deja como una ofrenda junto con el platito con sal. Además, se agrega una consagración, es decir, el famoso pan de muerto y una copa de vino, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y algunos otros elementos que pues en el camino se han ido agregando, como las calaveritas de azúcar, como juguetes, por ejemplo, porque de repente tenemos 2 tipos diferentes de altares o de ofrendas. La ofrenda infantil, que en este caso va adornada con flores y dulces y frutos azucarados, y en el otro caso está pues ya un banquete dispuesto para los mayores, que incluye el vino, en este caso representado por el que más le gustaba al muerto, o sea, podría ser whisky o tequila o cerveza o hay tantas cosas. Ya si no hay más, pues de perdido un mezcalito, ¿verdad? Pero era la celebración más que nada. Entonces todos estos elementos se han ido integrando, de modo que han hecho una nueva tradición. Y en el camino probablemente se van a ir integrando nuevas, como el hecho de que ahora pues ya le agregan música, ¿no? Antes pues estaba duro para pagar un mariachi o ese tipo de cosas, pero ahora con tanta tecnología pues ya se le agregamos, ¿no? Entonces existen otras celebraciones, como la de las famosas calaveras, que son en este caso versos dedicados a las personas. De alguna manera se representa las cualidades de ella de una manera divertida, recordándolo como si en este caso hubiera fallecido, pero es más una broma. Esto lo inició por ahí el creador de la famosa Catrina, que fue José Guadalupe Posada, en la imprenta de don Antonio Vanegas Arroyo, allá por principios del siglo XX. Y ha sido una tradición que he tratado de conservar año con año, y que de alguna manera pues forma parte ya de una tradición que pues quisiéramos rescatar, ¿no? O sea, no dejar pasar este tipo de cosas. Igual podemos celebrar el Halloween, acá nosotros que estamos más al norte, pero pues no hay que dejar de lado las costumbres nuestras, las de origen. Pues de manera muy escueta, esto es lo que sería o lo que correspondería ahora sí a lo que es esta información sobre los altares de muertos. Quisiera extenderme más, pero a veces como que no quisiera llegar a aburrirlos. Igual pues hasta aquí queda esta información. Muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias por sus likes. Les recuerdo que también tenemos en la fanpage, está el Twitter, está el, ¿cómo se llama? Pues este canal de YouTube, ¿verdad? Y por ahí también les vamos a ir integrando otros canales, porque resulta que también escribo una página de crítica de cine en Habitación 101. Igual a ver si luego les doy el link para que la visiten. Muchas gracias por todo y pues saludos a todos mis alumnos y exalumnos que me han estado contactando en estas últimas fechas. Algunos de ellos ya de años atrás, que me preguntan por los niños. Mis hijos, que son los que están allá atrás de la cámara, y pues que ya son todos unos señores, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por todo. Acuérdense, denle like y sobre todo compartan. Gracias.